Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante para las finanzas estatales y que tienen que ver con esta crisis que tiene Iztecali y las opciones y recomendaciones para solucionarlos. Para eso tenemos dos grandes invitados, dos personajes que tienen una gran experiencia en todos estos temas. Y bien, entre la información que tenemos a nivel internacional, pues tenemos una de ellas que tiene que ver precisamente con todo esto que está generando una incertidumbre, ¿verdad? Sobre todo para el país vecino, en donde precisamente el presidente Joe Biden ha logrado hacer empatía con lo que es los representantes precisamente de lo que es el área o la otra ala, ¿verdad?, que es los republicanos. Y bien, ha logrado un acuerdo con Kevin McCarthy, que es el líder precisamente en lo que es el Congreso, ¿verdad?, de Estados Unidos y sus representantes, para este tema importante que tiene que ver con el techo o lo que sería el límite que tiene la deuda de Estados Unidos. Esto, pues sin duda, es importante para nuestro país porque de no llegar a un acuerdo generaría una incertidumbre internacional. Y en nuestro país, pues hoy tenemos una gran incertidumbre jurídica, ¿verdad? Y pues tenemos también una gran duda en el país, ¿verdad?, hacia el exterior y hacia el interior, obviamente también, en este Estado de Derecho. Entonces, si se ligaran las dos incertidumbres, pues sería trágico para la economía de nuestro país, porque usted lo sabe muy bien. México, su socio comercial, en un 80% es Estados Unidos. Y precisamente pues tenemos que hacer alguna liga para que esto siga prosperando y también establecer y fortalecer esa relación. Otro de los temas importantes a nivel nacional son los ataques que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad?, en todos estos, por parte de la presidencia precisamente, en donde pues un grupo que pues se llama Frente Internacional Obradorista, que pues está representado por todos aquellos que estuvieron con López Obrador y sus campañas y sus precampañas durante muchos años, la mayor parte de ellos originarios de Centroamérica, pues están haciendo manifestaciones y pues se lanzan en contra de la Suprema Corte de Justicia por estos hechos, ¿verdad?, que la Suprema Corte de Justicia lo único que ha hecho es respetar la Constitución y hacer que todos la cumplamos. Y pues estos personajes han estado precisamente enfrente de la Suprema Corte de Justicia con un gran alboroto y pues no solamente han estado apoyados por este frente obradorista, sino que también por los granaderos, ¿verdad?, este grupo que pues debería de ser defensor de la justicia, pues está defendiendo a este grupo de manifestantes a favor del presidente de la República, no obstante que no cumpla con la Constitución de nuestro país. Este es un tema importantísimo para lo que es nuestro país, puesto que estamos entrando en un proceso caótico en la política y pues esto impacta muchísimo en todo lo que es la economía y el desarrollo económico, precisamente por esta gran incertidumbre, la falta de derecho, la ausencia de lo que es el apego a la Constitución y sobre todo el que tengamos
líderes que quieren pasar sobre ella. Un gran tema que sin duda pues impactará en la economía y esperemos que los esfuerzos que se hacen regionalmente pues lleven a mejor término la economía regional. También otro de los temas importantes es que lo que es el Poder Judicial ha estado ya ha dado una orden importante al Congreso. Y esta orden tiene que ver con que elija uno de 3 representantes del INAI, este Instituto Nacional de Acceso a la Información, el cual pues se ha estado retardando por lo que es estos congresistas. Precisamente usted sabe que pues hay un porcentaje importante que hacen caso a todas las recomendaciones del presidente. Y pues esto ha hecho que esto se retrase, pero el Poder Judicial ha generado esta orden al Congreso para que precisamente tomen una decisión y decidan quién va a ser el representante de uno de 3 que ya están propuestos. Este es un tema importantísimo para todos nosotros porque esto tiene que ver con el acceso a la información y la rendición de cuentas. Un tema que durante muchos años gran cantidad de mexicanos han dado su vida por esto. Y hoy por hoy pues, se trata de omitir esta información y este acceso a la información, ¿verdad?, hacia lo que es la ciudadanía. Un derecho que todos tenemos. En dónde están nuestros recursos, en dónde están nuestros impuestos y sobre todo esa transparencia que estaríamos todos buscando y no debería tener duda a este aspecto. Otro de los temas importantes también es que pues, en lo que es el estado de Baja California, de la gran cantidad de secretarios que tiene, podemos decir que 4 de ellos han sido bateadores designados, esto es cuarto bat, si usted sabe de béisbol, y pues uno de ellos es el de Economía e Innovación, otro de ellos sin lugar a duda es el de SIDURT, Obras Públicas, quien ha tenido una gran experiencia en diferentes administraciones y es un profesional. Otro de ellos también el de Salud, que pues un prestigiado médico que ha tenido una gran experiencia y una gran vocación de servicio durante muchos, muchos años. Otro de ellos también, importante, con una gran experiencia previa a esta posición en gobierno, es sin duda el secretario de Hacienda. El secretario, pues que en su vida profesional ha sido un experto y ha manifestado y ha hecho válida esta gran experiencia como asesor de diferentes gobiernos, pues hoy por hoy ha estado haciendo también la labor de traer más inversiones a nuestro país y pues estuvo precisamente en el Foro Financiero Internacional. Este foro importantísimo para lo que es todo lo que tiene que ver con fondeo, créditos, inversiones. Este fondo tiene 123,000 millones de dólares precisamente para diferentes inversiones en el mundo. Y pues precisamente Marco Moreno Mejía estuvo ahí presente. Y pues sin duda estamos esperando que la Secretaría de Economía pues le dé seguimiento a esta visita, a este foro y a estos posibles acuerdos para que ese recurso que está precisamente en esa ciudad importantísima para las finanzas, que es la ciudad de Nueva York, pues traiga ese recurso a Baja California y podamos ver cómo esto se aplica de manera transparente. Y bien, otro de los temas importantes que tenemos para todos ustedes es el tema de la seguridad, o más bien dicho, la inseguridad pública. Una materia que ha estado sin duda pendiente por el gobierno estatal, ¿verdad?, también por el gobierno federal, y pues su impacto en el municipio, pues no se diga. Esto pues ya tenemos cerca de una semana y media en donde un asesinato de más de 11 personas tuvo lugar en San Vicente. Esto, pues si bien es cierto, este tipo de acciones muchas veces no se puede prever. Cuando ya llevan casi 300 en lo que va esta primera mitad del año, pues sin duda
es una asignatura que queda pendiente y que se nos debe a todos los bajacalifornianos. Esto tiene un impacto tremendo en lo que es la economía y usted lo sabe muy bien. Como decimos aquí en Canal 66, hacia adentro de la puerta el tema de la salud y lo que es el bienestar y el alimento. Hacia afuera, el sentirnos seguros de que podemos regresar a casa sanos y salvos. Bueno, este tema lo vamos a tocar la próxima semana más a fondo con nuestros invitados para que usted conozca de viva voz esta gran asignatura que tiene que ver con la inseguridad en Baja California. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con nuestros invitados del día de hoy y este importantísimo tema que tiene que ver con lo que es la crisis en Iztacali y cómo resolverla. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar un tema de gran relevancia para las finanzas bajacalifornianas y sobre todo para estas responsabilidades que se tienen con las pensiones, jubilaciones y las finanzas estatales para que esto que hemos conocido durante muchos años como Iztacali pueda tener una solución y también prevenir muchas de las situaciones que pudieran presentarse. Para esto tenemos dos grandes invitados con dos perfiles que se complementan. De alguna manera, los dos ya han estado aquí con nosotros, usted los conoce perfectamente. Uno de ellos ha estado participando en el sector empresarial durante ya varios periodos y tiene una gran experiencia en todo lo que es asesoría a empresas, los temas que tienen que ver con el gobierno corporativo de las empresas y también ha estado fuertemente en estos institutos de transparencia, para lo cual ha estado sin soltar el dedo del renglón. Por otra parte, también debo comentar que otro de nuestros invitados también tiene una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con las auditorías y pues su principal gestión ha sido dentro de los gobiernos durante varias décadas anteriores. Ha sido asesor también de diferentes institutos, de diferentes diputados también, y también ha sido un personaje muy perseverante en estas revisiones que tienen que ver con el quehacer de los gobiernos y sus revisiones. Bien, y vamos a dar la bienvenida precisamente a Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex. Bienvenido, Octavio, a tu programa Metrópolis. Sí, gracias. Buenos días, Benjamín. Buenos días, auditorio. Y también vamos a dar la bienvenida a otro gran personaje que usted ya lo conoce, que es Víctor Ábalos Figueroa. Bienvenido, Víctor, a tu programa Metrópolis. Muchas gracias por la invitación y esperamos que el público quede satisfecho con las preguntas y pláticas que vamos a tener. Pues muy interesante tema, con dos grandes conocedores de todo esto que tiene que ver con las finanzas, ¿verdad? La revisión, las auditorías y sobre todo las correctas prácticas que tiene la contabilidad. Y para esto pues se hizo un gran análisis precisamente de los estados financieros que tiene Iztacali desde el 2017 hasta el 2022. Una labor sin duda muy importante que precisamente pues llega a tener un gran trabajo, ¿verdad? Y una gran filigrana a la hora de la revisión. Precisamente este informe de los estados financieros y este análisis que se hace por parte de Observe-C, Observador Ciudadano de Baja California, y en colaboración también con Coparmex, que hacen una mancuerna, como les decía hace unos minutos, excelente para todo esto que tiene que ver el llevar a cabo las finanzas, ¿verdad? Las revisiones, las auditorías, pero también las recomendaciones. Y bien, tenemos muchísimas preguntas sobre todo el quehacer que hace con Iztacali y sus finanzas. Me gustaría estructurar esta plática con la situación actual,
las preguntas que ustedes han estado haciéndose a sí mismos, los hallazgos que tuvieron, las preguntas, las alternativas de solución y después de que pasemos el corte comercial ya casi al final del programa, las conclusiones y recomendaciones si te tienen a bien. Sí. Bien, Octavio, si gustas dar la introducción a este gran tema, ¿cómo es que se hace esta revisión? ¿Cuál es la situación actual del ISTECALI? ¿Verdad? Y en general esos hallazgos que encontraron. Sí, muchas gracias, Benjamín. Bueno, debo dar el crédito a Obsérvese, que es el que se encarga de hacer los estudios y las evaluaciones. Nosotros tenemos con Víctor, con el señor Palomera y con Obsérvese una coordinación y colaboración. Y me gustaría hacer algo entendible, sintetizado, porque vamos a hablar de números y de finanzas públicas. De pronto no le gusta a las personas los temas porque los enredamos. Voy a aprovechar mi experiencia docente para explicarles brevemente en qué nos impactan. Miren, el ISTECALI nos está costando al año al Estado para subsidiar, para apoyarlo y que pueda pagar las pensiones al año cerca de 8,000 millones de pesos. Y eso es una cantidad que puede decir, ¿es mucho o es poquito? Bueno, para que se den una idea, en obra pública para pavimentar la ciudad se dedican 250 millones de pesos. Así que 8,500 millones de pesos, pues prácticamente representan 32 veces lo que se dedica para pavimentar la ciudad de Mexicali. ¿Cómo nos afecta? Pues ustedes pueden decir, pues afecta al gobierno, ¿no? O a los maestros, o a los trabajadores del Estado, porque ellos son los beneficiarios. No son los beneficiarios, sí son los beneficiarios, pero nos afecta a todos porque el gobierno del Estado, en lugar de agarrar esos recursos, no los 8,000 millones, porque todos los sistemas de pensiones tienen déficit, pero sí, en lugar de 8,000, 4,000, y el resto dedicarlo a obra pública, que tuviéramos otro Estado. Nosotros hace 30, 40 años fundamos la Junta de Urbanización del Estado. En Mexicali el Consejo de Urbanización, con eso pavimentamos la ciudad y el Estado hace 40, 50 años. Pero no le volvimos a dar otra pasadita a los pavimentos. No le dimos una pasadita a la infraestructura de las ciudades. ¿Por qué? Porque estamos agarrando el dinero del presupuesto para subsidiar al ISTECALI. Nosotros hemos propuesto, junto con Obsérvese, reformas para detener y contener ese problema. Y esa reforma es lo que nosotros vemos en el sector privado cuando tenemos lo que le llamamos SAR. Es decir, debemos individualizar las cuentas y pensionar a las personas en función de lo que aportaron por el número de años y por semanas. No como se hace ahorita, lo que lo hizo Bonilla, que lo que se sigue haciendo es que doy de alta como base en el sindicato a una persona y en 5 años está pensionado, o le subo el salario al tope. Tenemos pensiones estratosféricas de 180, 200 mil pesos mensuales. La pensión más alta del Seguro Social es de 55,000 pesos. La pensión más alta del ISSSTE, que es el federal, es de 60,000 pesos. Entonces, eso contribuye a que tengamos una condición. Y le digo, metiéndome al ISTECALI, y lo veía con Víctor hace un momento, ¿desde cuándo el ISTECALI no hace un hospital? ¿Qué tipo de servicios médicos el ISTECALI le da a sus derechohabientes? Vean los hospitales del ISTECALI, vean la tecnología del ISTECALI, cuánto ha invertido en equipamiento el ISTECALI para sus hospitales. No tienen equipo. Y el servicio médico que le damos a los derechohabientes, o que se les da a los derechohabientes, los maestros y los trabajadores del Estado, de los municipios, es de una calidad deficiente. Hace unos meses decía el secretario de Hacienda, Marco Moreno, que el déficit, una parte del déficit le van a cargar a los ayuntamientos, o sea, todavía cargarle más 250 millones de pesos. La alcaldesa de Mexicali decía, sí, yo los pago con todo gusto. La alcaldesa de Tijuana decía, yo no los pago. ¿Por qué? Porque ahora le están cargando la deficiencia en la operación del ISTECALI de los ayuntamientos.
y en contra de los servicios que los ayuntamientos dan a la ciudad. Si nosotros tuviéramos una ciudad no de primer mundo en materia de infraestructura, y me voy al pavimento porque es lo que más nos duele, el pavimento, la falta de pavimentación a los mexicalenses, es aplicable no solamente a las ciudades, a las colonias periféricas o a las colonias centrales de aquí, La Progar, Independencia, Cuauhtémoc Norte, Cuauhtémoc Sur, acá de La Baja, Santa Clara, hasta en la colonia Nueva, hombre. ¿Sí? Todas las colonias están deterioradas. Y lo que quiero decir es, nos cuesta 8,000 millones de pesos porque no hemos hecho la tarea. ¿Qué es lo que no hemos hecho? No hemos hecho lo que el Seguro Social del sector privado hizo en 1997, hace 26 años. Una reforma para individualizar las cuentas de cada trabajador y que el trabajador tenga la certeza de que su dinero está depositado en una cuenta y que puede disponer y puede pedir prestado, inclusive de ese dinero. Una reforma que se hizo en 2007 en el gobierno federal para el ISSSTE. 2007, hace 16 años, para individualizar las cuentas. El gobierno federal ya hizo esa tarea de reformar el ISSSTE, el federal, pero nosotros hicimos un intento en 2014 de querer reformar el ISSSTECALI y fue una vacilada y no hemos hecho la tarea. ¿Y por qué no hemos hecho la tarea? Porque se convierte el ISSSTECALI en la caja chica de los gobiernos. ¿Por qué? Porque pueden meter las manos los sindicatos, los gobiernos para administrar las finanzas. Al final llega el Estado y subsidia. Marco Moreno, que es una persona, un financiero muy, muy técnico, muy bueno, es muy bueno. Marco Moreno, el secretario de Hacienda, es muy bueno. Dijo, no, pues, ¿qué voy a hacer con este problema? Porque nosotros lo estudiamos con Marco Moreno cuando estaba de este lado. Hicimos un estudio junto con Víctor. Cuando estaba de este lado en el sector privado, nosotros hicimos la evaluación 2016, 2017. Conoce muy bien el problema. Dijo, pues ayúdenme porque la ley prevé que los ayuntamientos me ayuden. La solución no es cargarle más a los ayuntamientos. La solución no es subsidiar. La solución es hacer una reforma para separar los servicios médicos del sistema de pensiones del ISSSTECALI, porque es una licuadora, está todo junto. ¿Y cómo les afecta a los maestros o a los burócratas? Porque no les pueden pagar sus finiquitos por eso, que no les pueden pagar todos los rezagos que ciertamente el gobierno del Estado ha estado resolviendo, pero ha estado resolviendo en el corto plazo. En el largo plazo va a volver a votar. Ahorita te voy a decir un dato, antes de darle la palabra a Víctor. El problema de fondo es cómo una institución que es un dolor de cabeza financiero para el gobierno del Estado me afecta a mí que voy brinque por la Madero, por la calle Madero que está aquí enfrente, y luego me le sigo por la Argentina, y digo, ¿por qué hay tanto bache y por qué el gobierno no hace nada? Por resolverlo. Porque el gobierno federal tenía el mismo problema, Benjamín, y el gobierno federal paga más o menos el 23% del presupuesto en pensiones, porque tiene las pensiones del Seguro Social, que el Seguro Social no tiene lana, y tiene las pensiones del ISSSTE y tiene pensiones de las entidades federales. Gasta, voy a decir en números, cerca del 22, 23% nada más para pensiones. Nosotros en el gobierno del Estado estamos gastando en pensiones cerca del 30% del presupuesto. Yo estoy hablando no del subsidio, estoy hablando de lo que paga totalmente. Lo que paga totalmente. Entonces se nos va el 30% del presupuesto. La gobernadora, el gobierno del Estado, Marco, tiene que hacer malabares. ¿Por qué? Porque no quieren sentarse con el sindicato y hacer las reformas necesarias. Guillermo Aldrete, el nuevo dirigente, dijo que le iba a entrar a resolver el problema de fondo del ISSSTECALI. Nosotros estamos puestísimos en Obsérvese, Coparmex, en darle la vía y no vamos a inventar el hilo negro. Vamos a ver las reformas que hizo ISSSTECALI y las reformas que ya hicieron muchos estados del país para separar el sistema de pensiones del sistema de salud. Porque los más perjudicados
son los propios burócratas, porque van al Iztecali y ven el hospital y dicen, ay, canijo, pues este hospital tiene equipo de hace 15, 20 años y yo voy a un sector privado y resulta que es como el uso de la computadora. Si yo tengo una computadora de hace 12 años, 10 años, imagínate, pues ya ni me da hasta miedo prenderla porque no va a explotar. Y va a ser una computadora que tiene toda la tecnología. Aquí tenemos la mejor tecnología médica. Entonces, esa parte de resolver y cómo nos impacta es fundamental para generar remanentes para infraestructura. Necesitamos generar ese dinero para que Estado, para que municipio y para que ciudadanía hagan la infraestructura como la hicimos en los 70. Mira, les doy un ejemplo muy básico, que sí se puede y sí se podía hacer. Nosotros ya no hacemos escuelas, ni primarias y ni hacemos secundarias, pero alguien hizo escuelas en algún tiempo. ¿Cuántas escuelas hacíamos al año? Hacíamos 50 escuelas. Ya no se requiere. Pero ¿cómo si había dinero? ¿Cómo si hicimos unidades deportivas en los 80s, en los 90s en el ayuntamiento? Así es. Ahí están las unidades deportivas, que no se les da ni mantenimiento. ¿Cómo si hicimos? ¿Cómo si pavimentamos el Valle de Mexicali hace 50, 60 años? ¿Sí? ¿Cómo si lo pavimentamos? Claro, ya no le dimos ahora mantenimiento. ¿Y cómo si hicimos vialidades que las tenemos en condiciones? Y yo lo que estoy tratando es de vincular, porque a las personas, vincular el problema del Iztecali con mi comunidad y yo en lo personal, porque le puedo decir, es que el Iztecali es del gobierno, no me afecta. Pues sí te afecta porque el gobierno le mete lana al Iztecali en lugar de dártela en obras y en infraestructura, en servicios aquí. Con eso, No, pues sin concluyo mi duda primera participación. una introducción muy clara de lo que tenemos y la problemática en nuestro estado, esta que nos presenta precisamente Octavio Sandoval de Coparmex, en donde vemos algunas características muy importantes. La primera, pues tiene que ver con esa situación de salarios, pensiones que llegan a los 180 o 200,000 pesos mensuales. Hallazgos importantes que sin duda sobresalen el promedio a lo que se tiene en muchos estados, como bien lo comentó, de cerca de 60,000 pesos. Y una gran oportunidad que tenemos ahí de revisión, este impacto que se tiene en esta falta de revisión y reorientación de los recursos, pues nos lleva a una situación muy precaria en nuestro estado, en donde no solamente cuarta la inversión pública en diferentes aspectos, deporte, salud, educación y muchas otras cosas que se necesitan desarrollar y mantener, lo cual pues para todos nosotros es evidente. Pero por otra parte tenemos también un desbalance en lo que es la distribución de estos gastos que se tienen en nuestro estado. Y bien, en este análisis de estados financieros que precisamente se hace una revisión muy profunda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno de Baja California y sus municipios. Yo quisiera preguntar a Víctor Ábalos por estos hallazgos que tuvieron a bien detectar. Y pues estamos hablando de temas de impuestos retenidos, estamos hablando también de pasivos a corto plazo de impacto, de gran impacto. También tenemos estos fondos, ¿verdad?, de las pensiones y su pasivo contingente. Y por otra parte tenemos los presupuestos iniciales contra lo que son los presupuestos finales, ¿verdad? Y pues, Víctor Ábalos, tú eres experto en este tema y quisiera que nos ilustraras sobre este detalle de los hallazgos en este análisis de estados financieros al Iztecali. Claro, mucho gusto. Reforzando un poco lo que decía Octavio, en la última modificación del Iztecali del 2015, a mí me tocó revisarla casi antes de que pasara al Congreso para su aprobación. Y en una página, en un detallito, pues preguntamos esos cambios, esos avances, en cuánto tiempo iban a verse reflejados en solución. Y pues casi me caigo para atrás cuando me dijeron que en 100 años. Híjole. O sea, la solución de ese análisis que se hizo en el 2015 se iba a ver reflejado en 100 años. Wow. Lógicamente, pues nadie de los que estamos presentes se iba a tocarlo ver, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios, ese tipo de análisis no nos llevan a ninguna parte.
Yo estoy de acuerdo y hemos platicado mucho con Octavio y con algunas otras partes de los empresarios, en el cual ya es urgente hacer esa separación entre la pensión y entre los servicios médicos. Y entrando a los puntos que tú señalas, hay muchos puntos administrativos que brincan en cualquier revisión de los estados financieros, porque no es posible que una entidad que presupuesta 7,000 millones de pesos termine gastando 14,000. Desde ahí, pues no hay una presupuestación del ejercicio del gasto público. ¿Debido a qué o cómo? Pues digo, no puede ser posible que alguien que presupuesta, la misma palabra te lo dice, es una suposición de lo que va a suceder financieramente. En otro punto, tú tienes un presupuesto de ingresos de 7,000 millones de pesos al inicio del ejercicio 2022, pero te vas a gastar, ya lo sabes de antemano, 10,000 millones en pensiones. Entonces quiere decir que todo tu ingreso de cuotas y aportaciones no alcanza para pagar nomás pensiones y jubilaciones. Entonces es donde, lo que comentaba Octavio, tiene que entrar el gobierno del estado con un subsidio de los 7,000 y pico de millones de pesos para tratar de salvaguardar y que las pensiones se sigan. Mas, sin embargo, hay adeudos de 290 millones de compromisos que no se han cumplido, en algunos términos de algunos bonos o pensiones de las jubilaciones, 200 y pico millones que no se han pagado los impuestos retenidos, 200 y tantos millones de pasivos a proveedores, pero que son los 30, 40 días, o sea, aunque estén contablemente registrados en circulantes, pues la exigibilidad es muy corta. Entonces, esa parte de no tener un análisis o un estudio presupuestal financiero eficiente hace que siempre el gobierno del estado esté actuando como un auxiliar o como pues con el papá con el hijo, ¿no? El hijo es muy gastador y el papá tiene que estarle dando para que siga gastando. Efectivamente, Marcos Moreno es un excelente y muy eficiente financiero, tanto en el sector privado como en el sector público, pero pues a las cosas imposibles es casi no poder entrar a resolver un problema de ese tipo. El otro punto que nos llama mucho la atención es que en octubre del 2022 el ISSSTECALI mandó a hacer un análisis de los dos fondos de pensiones, de cuál es la previsión o la provisión que debería de tener como pasivo referenciado hacia las pensiones futuras, y nos arroja 122,000 millones en cada uno, tanto en el magisterial como en el, dando un total de 244,000 millones de pesos de déficit en el aspecto que no hay la reserva para hacerle frente a esas pensiones. ¿Cuántos años de 7,000, de 7,000, 8,000, de 9,000? Eso va a ir aumentando para el gobierno del estado. Probablemente este año ya no sean los 8,000, sean 10,000, pero entonces eso se va a dejar de invertir o no se ha pronosticado el aumento en la inversión pública. Vemos, por ejemplo, en los mismos gastos del ISSSTECALI, que no hay gasto en equipamiento médico. Así es. O sea, en la nueva tecnología, en los nuevos aparatos, entonces todo se tiene que subcontratar o buscar la manera o no otorgarle esos servicios al derechohabiente. Por otro lado, ves ahí que me llama a mí mucho la atención, porque como contadores vemos, no es posible que tengas un inicio de 50 millones en inventario de medicamentos, compras 600 y terminas con 45. O sea, no hay una planeación efectiva en la compra de inventario de medicamentos. Y también es imposible que los medicamentos que adquieres todos se te consuman. O sea, ahí hay mucha falta de control interno en saber. Y luego, por otro lado, escuchamos a veces que los medicamentos están vencidos y que hay un X monto que había que quitarlo. Hace como 3 años salió un detalle en el Congreso que lo detectaron la Auditoría Superior, en el cual 71 millones de pesos en inventarios de medicamentos del ISSSTECALI no sabían dónde estaban. Entonces, pues, que los dieron de alta, que los dieron de baja, o sea, falta en cierta forma de controles. Y como decía Octavio, no es lo mismo tener una computadora de hace 15 años que tener la tecnología y los equipamientos. O sea, muchas de las partes ya no lo hace el humano, ya casi los tipos de controles ya casi son tecnológicamente a través de programas, de software y todo eso.
Mas, sin embargo, el director del Iztacali gasta 300 millones en asesores directamente a él. Nosotros hicimos ahí un análisis y pusimos todos los departamentos y todas las partes. Entonces hay un gasto administrativo muy fuerte que a lo mejor no resuelve el problema, pero sí lo debería disminuir para que esas partes de gasto administrativo excesivo pues se pudieran invertir en tecnología para los servicios médicos o en equipamiento de otras áreas, ¿no? No es posible que te gastes 500 millones de pesos en controlar o manejar las pensiones. O sea, pues yo no creo que las lleven manuales ni que lleven una tarjeta ahí donde vayan archivando el control de cada uno. Entonces, toda esa falta de administración hace que internamente no se tenga un control muy efectivo. Mencionaban las pensiones de 180,000, de 150,000. Nosotros tenemos 5 años pidiendo que nos digan cuáles son las 100, las primeras 100, al menos para saber. Casi podemos sospechar que muchos de ellos son matrimonios de líderes, magisterios o sindicales, que pues gozaron de esas partes de las pensiones al último, pues súbele la plaza, aumentale esto para que se pensione con una pensión doble o con una de ese tipo. Pero también hay pensiones de 500 pesos y hay pensiones de burócratas de 1,100 pesos. Entonces tampoco hay una equidad entre las pensiones más altas y las pensiones más bajas. El mismo estudio que mandó a hacer el Iztacali en octubre lo señala, o sea, cuál es la pensión máxima y cuál es la pensión mínima. Pero a donde nos lleva ahorita financieramente, la gran problemática es que todo el ingreso que tiene Iztacali de cuotas y aportaciones ya no alcanza para pagar la pensión del mismo ejercicio. Entonces, ya es un punto que ya totalmente está desequilibrado. Lógicamente, si todo tu ingreso ya no alcanza para la pensión, pues todos los otros servicios de préstamos, de hospitales, de clínicas, pues ya están rebasados. Octavio Sandoval, después debe estar viendo toda esta problemática, los hallazgos, el tema importantísimo de la falta de servicios en Iztacali, la falta de medicamentos, no obstante que se gastan varios cientos de millones de pesos precisamente en inventarios. Vemos que los resultados pues no han sido favorables. También vemos estos temas que tienen que ver con la falta de equidad en las pensiones, ¿verdad? Sobre todo en el tema de los extremos, ¿no? Estos grandes extremos. También vemos temas importantes que tienen que ver con lo que son los gastos excesivos de asesores. Imaginemos esos 300 millones de pesos, pues la suma mensual es importantísima sin duda, y sobre todo también esos otros 500 millones de pesos que se tienen para lo que es la administración de las pensiones y que vemos que no nos llevan a un buen resultado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El gobierno del Estado no ve este tipo de situaciones o qué es lo que está sucediendo? Sí, hay una partida que no señaló Víctor, que es de 600 millones de pesos por año, que se llama ayudas sociales. Ayudas sociales, esa me faltó a mí también. Esa partida de ayudas sociales, Obsérvese, tiene años pidiendo una explicación de qué se trata y por qué se paga. Así es. Y debo señalar una parte, hay una transparencia a medias, porque ciertamente nos entrega la información y se exhibe. Pero yo te puedo presentar o enseñar los estudios que ha hecho Obsérvese, porque Obsérvese ha hecho del Iztacali, no sé si 10 o 12 estudios. Y todos los he revisado yo junto con Víctor y su equipo y el señor Palomera. Nosotros tenemos 10 años revisando los estudios de Obsérvese y intercambiando puntos de vista. Cuando se hace el estudio, Obsérvese le hace 10 preguntas, que son las o 12 preguntas que te mandé, que eso complementaría la rendición de cuentas. Hay transparencia, porque accedemos a la información, porque no la dan, hay que reconocerse. No es tampoco un favor, es una obligación, pero no hay rendición de cuentas. La parte de la rendición de cuentas es explicar, y lo vamos a publicar, encuentran ustedes ese análisis en la página de Obsérvese. Son 38 hojas, no se vayan a lo complicado, lean las primeras 10 hojas, nada más, que es un resumen ejecutivo ciudadano.
de todo el trabajo que hace el equipo de Obsérvese. Para que vean el problema que tenemos de falta de rendición de cuentas. Nosotros, te señalaba, ya tenemos propuestas específicas. Sí. Es a separar las pensiones y hacer un mecanismo de transición. El Seguro Social lo tiene, el mecanismo de transición, se llama régimen 40. Nosotros nos podemos pensionar los que cotizamos antes del 97 en el régimen 40 porque la nueva ley nos daría una pensión muy mínima. Incluso el Seguro Social tiene una pensión mínima de cerca de 4,000 pesos. Es una vacilada que den una pensión de 1,000, es indigno que le den una pensión, es un insulto que le den un burócrata a una persona que trabaja en el Estado una pensión de 1,100 pesos. Es una burla. Las pensiones del gobierno federal, las que da regaladas, está dando más. Así es, varias veces. ¿Y qué es lo que nos pasó aquí? A la sociedad afortunadamente aumentó. Voy a hablar de 3 leyes muy brevemente, tratando de explicar a la gente qué nos pasó y qué pasó en el mundo. En Francia acaban de aumentar la edad de retiro a los 64 años, casi le costaba el cargo a Macron. Así es. En Chile resultó insuficiente también el sistema de pensiones que ellos crearon en América Latina, que es el modelo que tomamos nosotros. Miren, la ley del Seguro Social, para hablar del sector privado, la ley del Seguro Social se creó en 1943 y decía la ley del Seguro Social, oye, Angelito, te pensionas a los 65, pero te puedes pensionar a los 60 también, a los 60 años, nada más que te morías a los 58. Así es. Entonces el Seguro Social, te morías a los 58 y el Seguro Social te daba feliz porque nunca te pensionaba porque te morías. Así es. Te morías a los 58. Y las mujeres se morían a los 62, era la edad promedio de vida. Entonces, dicen que toda mujer tiene derecho a 10 años de viudez, buenos años de viudez, ¿no? Pero es un dicho, pero vivía 4 años pensionado, pues, con la pensión del hombre que ya se murió. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos pasó? Aumentamos el promedio de vida, de expectativa, nos estamos muriendo los que estamos en pensiones, en promedio a los 74 años, bajó un poquito por el COVID. Ahorita están 72, nos bajó el promedio de expectativa de vida. Y las mujeres a los 76, entonces quiere decir que si nos pensionamos a los 62, pues tenemos 12 años, 12 años pensionados de derecho. Y se hizo una reforma en el 97 por ese problema de que aumentaba la vida y que aumentaba años de pensión. Pero nosotros en el Seguro Social aportamos durante 30 años. ¿Sí? En el sector público, por las condiciones de la relación de los contratos, se empezaban a pensionar en algunas instituciones federales y del Estado a los 25 años de servicio. Entonces, si empezaban a trabajar a los 20 años, se pensionaban a los 45. Todos tenemos amigos pensionados de 48 años, 50 años, que se regresan a su casa y su mujer no sabe qué hacer con ellos. ¿Sí? Porque están ahí sentados, se levantan en la mañana a leer el periódico y están acostumbrados. Vete, ¿qué estás haciendo aquí? Porque aquí me estorbas, porque estoy barriendo. Y el hombre está ahí a los 52 años. ¿Sí? Pero ¿cuántos años va a durar pensionado si se pensiona a los 52 y tiene una expectativa de vida de 72, 20 años? ¿Quién lo va a mantener esos 20 años? Pues ese es el problema. Ese es el problema, Ese es el problema de fondo. Y dicen, es que no debe vivir tanto. Qué bueno, ojalá los hombres y las mujeres viviéramos 80, 85. Y eso va a ser. De acuerdo con las proyecciones, dentro de 30, 40 años, quienes están haciendo ahorita van a vivir en promedio 90 años. Y nosotros ya tenemos nuestra expectativa, que somos los 60, pues los 74. El problema es que quienes vienen atrás empujando y aportando a las pensiones no nos van a mantener, nuestros hijos no nos van a mantener. Así es. Ya deberíamos de saber, mi papá y las personas de antes pensaban que los hijos los iban a mantener, ¿no? Pues así, con trabajo se mantienen solos y ahora menos los de ahorita que no se van de la casa. Esa gente, esas personas no aportan al sistema de pensiones. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Tenemos que aumentar, quédate trabajando, quédate jalando, no te retires a los 60, tienes que aumentar 5 años más trabajando porque el que viene atrás no quiere trabajar y porque no te puedo estar manteniendo. En el caso del gobierno, del Estado, del municipal, los maestros, no es que no se quieran pensionar, es que no pueden pensionarse y entonces están esperando que
su jubilación, cuando ya tienen derechos de jubilaciones generados hace 5 o 6 años. ¿Y por qué no me jubilo y por qué no me retiro? Pues porque el ISSSTECALI no te quiere jubilar. ¿Y por qué no te quiere jubilar? Pues porque no tienen lana. ¿Por qué no tienen lana? Porque, y no lo digo por este gobierno, porque luego creen que hablo de este gobierno. Nosotros queremos hacer una reforma en 2011 con Guadalupe Osuna. Sí. La quisimos hacer con Kiko Vega. Era el tiempo de hacerla. Cuando se hizo la reforma del ISSSTE en 2007, ahí tenemos que haber entrado. El gobierno federal era de Acción Nacional, el gobierno del Estado era de Acción Nacional y tenían todo el Congreso a favor para haber hecho la reforma. Tiene un costo político. Pero hay reformas que si no se hacen nos terminan perjudicando a todos. Estoy seguro yo que los líderes sindicales de sección 2, la 37 y de los burócratas, pues tienen una lista de personas que no les pueden dar una respuesta. Guillermo Aldrete no dijo, vamos a ir sobre, eso es un compromiso que hizo el líder estatal de los burócratas, dijo, vamos a ir a reformar el ISSSTECALI. Pues yo le digo, en menos de media hora y observa, le dice lo mismo, qué es lo que tiene que hacer para hacer un modelo de transición, para reformar el ISSSTECALI y empezar a tener beneficios en los próximos 5, 10 y 15 años. No tener los beneficios dentro de 100 años cuando ya vamos a estar todos muertos, seguramente todos muertos, y ni siquiera vamos a ver porque fue una vacilada la reforma del ISSSTECALI. Técnicamente, el ISSSTECALI está quebrado desde hace 10 años. Tiene un socio, un accionista que llega y le mete dinero. Y le debe meter dinero, es una entidad del Estado. Pero técnicamente está quebrado y técnicamente financieramente. Sí. ¿Sí? Es un carro viejo que no tiene infraestructura, pero ya desde hace 10 años los principales afectados, que deberían ser los principales beneficiarios, son los maestros y son los burócratas. Sí, sin duda. Sin duda. Y hay algo adicional, Benjamín. Sí. Esto que comentaba Sandoval ahorita ha generado que esas personas que no se pueden jubilar porque no está primeramente el pago del retiro y porque ISSSTECALI no se puede hacer frente a la pensión, hace que todo ese personal esté jubilado, tiene un nombre dentro del gobierno y se van a sus casas pero siguen en la nómina del Estado. Y por otro lado entra un suplente. Por eso mirábamos en el magisterio que no le pagaban a los que estaban afuera y no les pagaban a los interinos. Y luego no les pagaban a los interinos de los interinos, porque el interino no iba porque no le pagaban. Así es. Entonces una plaza se pagaba triple. Así es. Al que debió estar jubilado, al interino y al interino del interino. Entonces, nunca hemos podido saber cuánto o qué número, pero yo creo que han arriba de los 2,000, 3,000 o 4,000 plazas de esa categoría que se siguen pagando salarios dobles. O sea, al que ya está en su casa y que no tiene todavía el papel de jubilado, que sigue percibiendo su salario tal y como lo tiene, como si estuviera trabajando, y el que lo está supliendo. Importantísimo tema, sin duda, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, vamos a ir a un corte comercial muy rápidamente para precisamente abordar y llegar con las conclusiones muy rápidamente. Regresamos en unos minutos. Bien, pues sin duda grandes retos para Baja California y no se diga el impacto que tiene en todos nuestros municipios. Y bien, nos queda muy poquito tiempo, prácticamente 30 segundos para cada uno, pero conclusiones así muy rápidamente. Octavio, primero. Sí, gracias, Víctor. Mira, la solución es muy sencilla porque nos duele a todos. Le duele a los maestros, le duele a los trabajadores del Estado. Yo no les digo burócratas porque de pronto es medio... quieren darle un aspecto a los trabajadores que nos ayudan en los servicios públicos en el Estado. Así es. Y nos duele a los ciudadanos. Hay que hacer una reforma con un modelo de transición, pero hay que contener el problema. Contenerlo no es cargarle más gastos al ayuntamiento. Hay que dejar las cosas de las pensiones como están, pero nunca más. Y creando un sistema de pensiones, nosotros individualizamos las cuentas, le depositamos a cada trabajador su dinero
y él tiene certeza, como tenemos los que estamos en el sector privado, que cumpliendo 60 años nos podemos retirar el día que queramos y nuestra lana va a estar ahí y nos van a seguir pagando. Esa certeza es la que tienen que tener los maestros, los trabajadores del Estado en los 3 niveles de gobierno y que tengan certeza de que se pueden pensionar. Y la Víctor, otra es algo muy muy rápidamente, sencillo. Víctor. Se tiene que reestructurar el Iztacali administrativamente hacia el interior y por el otro lado supervigilar el gasto. El ingreso llega solo. Así es. Lo que hay que cuidar es el egreso. Importantísima recomendación y prácticamente esto, como bien comentábamos fuera del aire, es un tema que va a estallar tarde o temprano, y más temprano que tarde. Así es de que hay que hacer algo por Iztacali para que precisamente esto vaya con gran sustentabilidad para ese desarrollo futuro y actual de Baja California y todas esas responsabilidades. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima.